Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos con el señor Thomas White, representante de la empresa distribuidora Securtech, y nos va a hablar acerca del proceso de compra internacional que ellos realizan para suplir las necesidades de su empresa. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Señor White, denos una pequeña introducción acerca de su compañía. La compañía que nosotros tenemos ha estado trabajando desde el año 2012 aproximadamente y se encarga principalmente de importar herramientas y utensilios y demás objetos que sirven para las dotaciones laborales que por el Código Sustantivo del Trabajo se requiere proveerle al empleado. Todo ese tipo de cosas que se les requieren, nosotros las importamos y ya se las vendemos a distribuidoras, almacenes o a los propios empleadores para que ellos ya se las den a sus empleados. Nosotros tenemos muchos proveedores alrededor del mundo, principalmente estamos basados en China, ya que, como mucha gente sabe, es uno de los proveedores de cualquier cosa que a uno se le ocurra en el planeta. Ok. Señor White, una pregunta. ¿Usted qué normativas utiliza para hacer la compra internacional? Pues en primer lugar nosotros nos adherimos a las normativas, ya sea aduaneras y de comercio pues, del país donde estemos tratando y las de Colombia, pero también nos guiamos por los lineamientos del International Commerce Terms, que esto es algo que ayuda a compradores y a vendedores a entablar un trato, por así decirlo, un idioma universal en este mundo del comercio. Para comenzar a definir esto, simplemente nos podemos basar en la situación de mi empresa, y es que, por ejemplo, al tratar con los chinos, con los comerciantes chinos, hay muchas barreras. Entre esas puede ser el idioma, la hora, las formas de comercio, porque así uno no lo crea, en alrededor del mundo se comercia muy distinto. No es lo mismo comerciar con un país vecino latino a comerciar con un país del continente norteamericano, del continente asiático, un país europeo. Entonces, estos lineamientos en teoría ayudan a que se hable el mismo idioma, se sigan las mismas reglas, los mismos parámetros y se utilicen ciertos estándares para facilitar todo el proceso, porque sabemos que la ineficiencia y un proceso complejo nos hace perder clientes, dinero, tiempo, el tiempo es dinero obviamente, y demás. Señor White, ¿y cómo aplica usted estas normativas en su organización? En estos términos nosotros nos basamos por los lineamientos de lo que puede ser el grupo C, específicamente la categoría del CPT, que es el transporte pagado hasta el lugar convenido. Y simplemente eso consiste en que, se acuerda con el vendedor un lugar y este mismo se encarga de los costos de lo que es el transporte, todo lo que es el transporte desde su warehouse o desde su almacén hasta el medio de transporte, en este caso digamos que el barco, si vamos a transportar unos fletes pues, de gran tamaño. El costo del transporte del barco hasta el lugar que acordamos de destino, hasta el puerto de llegada, y el seguro que esto implica. Todo eso lo asume el vendedor, y ya lo que llega a ser, ya cuando el parcel o el paquete llega al puerto y se le entrega al primer transportista, ya hay la responsabilidad y el riesgo lo asumimos nosotros. Esto es algo que se suele usar mucho aquí en Colombia, en el cual, por ejemplo, los proveedores chinos asumen los costos, asumen la responsabilidad ya hasta que llega a lo que es la entidad de comercio en Colombia, y, por ejemplo, en muchos casos que suele suceder en el día a día, ya el riesgo lo asume el comprador cuando llega a compañías tales como 472 o compañías de distribución del propio gobierno, las cuales son únicamente encargadas de distribuir los paquetes de los puertos de entrada a lo que puede ser todo el país. Listo. Señor White, ¿qué dificultades usted ha observado en este medio?
En verdad son muchas. Como mencioné anteriormente, nosotros estamos tratando principalmente con el mercado asiático, con los chinos. Y uno se da cuenta que aunque estas regulaciones existen, no necesariamente se aplican. Por ejemplo, cuando uno está generalmente en este proceso de compra, de traída de estos insumos, uno primero hace un primer contacto con el vendedor contándole su plan de compra. Por ejemplo, necesito comprar X cantidad de Y productos, quiero pagar, eso se negocia por piezas, entonces quiero pagar tal valor por piezas, necesito que lleguen a tal lugar y estoy dispuesto a pagar tanto dinero de envío, incluido, porque eso ya iría incluido en el costo del paquete. No como nos estamos adjuntando a estos lineamientos, el vendedor pide cierta cantidad incluida el precio total de envío, más ellos se encargan de desembolsar ese dinero del envío, porque así lo dice el lineamiento C. Entonces, ¿qué sucede? Uno llega a hacer ese primer contacto y el vendedor fácilmente no te entiende o pone otros términos o por el horario, el lenguaje, se generan un montón de problemas, por ejemplo, para regatear, para lograr acordar esos lugares. Bueno, un montón de cosas. Eso es lo primero que nos hemos encontrado. También, que es otro problema, en ese momento por la situación del COVID-19, que aunque aquí en nuestro hemisferio tal vez ya se ha ido desapareciendo un poco, en el otro hemisferio y en el continente asiático, las regulaciones siguen siendo muy fuertes. Vemos que fácilmente, si pedimos un gran paquete, tiene un tránsito normal hasta cierto punto, porque por ejemplo en China los paquetes pasan por varios centros de distribuciones. No es como en otros países donde sale del almacén, llega a un centro de distribución, de ahí pasa a la aerolínea o al puerto y sale del país. No, en China puede pasar por 3, 4 centros de distribución. Fácilmente en una semana pueden cerrar uno y el paquete, nos han ocurrido casos que se han quedado 1 o 2 meses, y eso es un tiempo con el que uno no cuenta. Entonces eso es una gran dificultad. Cosas que no están acordadas originalmente en este tipo de acuerdos. ¿Qué más nos hemos encontrado? También paquetes erróneos, con mercancía errónea, cantidades erróneas, intercambio de divisas no favorable para, en este caso, nosotros como el vendedor, costos súper elevados de muestras, de envíos, también corrupción, problemas con las aduanas. Por ejemplo, problemas con las aduanas simplemente porque el vendedor no establece bien las facturas, lo que pueden ser manuscritos de exportación, aquí problemas con la DIAN, con manuscritos de importación, etcétera, etcétera. Señor White, a usted nos estaba hablando acerca del CPT. En el CPT hay una obligación por parte del comprador, y es que usted asume los riesgos y los daños cuando se le entrega al primer distribuidor. ¿A usted le ha tocado asumir alguna pérdida después de que se lo entregan al primer distribuidor, y qué medidas se pueden tomar para evitar asumir estos costos asociados? Bueno, la verdad es que en el caso con Colombia y con fletes pequeños, uno de los distribuidores, pues como ya mencioné anteriormente, más comunes, o en verdad el más común, porque es el quien se encarga de mover la mercancía de un puerto de entrada ya a donde se especifique. En este caso, pues, es la transportista 472, un contratista directo con el Estado. Han sucedido casos en el cual la mercancía llega bien al puerto de entrada, pasa por las aduanas sin ningún problema, todos los manifiestos de importación están en orden, la mercancía está sellada, contabilizada, y bueno, han ocurrido casos en los cuales 472 coge, pues le llega la mercancía, y bueno, nos han ocurrido 2 casos. El primer caso es que 472 la lleva a un lugar el cual no fue el estipulado, la lleva a un almacén el cual no tiene nada que ver con la dirección de entrega estipulada, y pues es un gran problema porque puede haber un robo de mercancía, se puede perder, se puede dañar,
porque por ejemplo para nuestra labor hay mercancía muy sensible a lo que pueden ser los elementos. Eso por un lado. Por el otro lado nos ha ocurrido de que personal, esto sí estipulado o supuestamente personal de 472 o de otros transportistas subcontratados por el gobierno, tocan la mercancía, abren la mercancía, no se nos ha llegado a perder algo, pero sí encontramos los paquetes en mal estado, y esto también es un problema porque esto le quita un poco de credibilidad al asunto, no solamente con a quienes son nuestros clientes, más también con nosotros, porque el hecho de recibir un paquete en mal estado, tal vez con las guías en mal estado, ilegibles en ciertos casos, eso es un gran problema, porque eso va a dañar toda la cadena de suministro que nosotros ya tenemos organizada. Pero ¿cómo prevenir estas cosas? Tristemente para Colombia, como es subcontratado por el Estado, no hay forma de cambiarlo, ellos son los encargados de recibir esas mercancías. Tal vez hablar con los vendedores, estipular con los vendedores unos términos más, lo cual esto va con los lineamientos de lo que ya hemos estado hablando, entablar con el vendedor tal vez unas condiciones un poco más rigurosas de empaquetado, de embalado, tal vez tener más copias de las guías, tener más redundancia en eso para evitar uno de esos problemas, pero aparte de eso no hay nada para hacer, porque ese es el conducto legal. Muchas gracias, señor White, por la entrevista y esperamos que su empresa siga creciendo. Muchas gracias y con todo el gusto.